Hola, muy buenos días. Somos el primer grupo de sistemas operativos. El tema que nos tocó realizar es procesos. A continuación les daremos una introducción del proceso que hace una computadora. La CPU es uno de los recursos más importantes del sistema y cuando normalmente vamos a atender más procesos de la CPU, el problema que se nos da deriva es proceso se va a utilizar. La CPU esta ocurre igual con otros recursos limitados, por ejemplo, la memoria tenemos una sola memoria y tengo muchos procesos esta alternancia rápida entre procesos. Es decir, nosotros tenemos una CPU y vamos a tener muchos procesos que quieran utilizarla. Lo que vamos a llamar multiprogramación. Y es básicamente lo que va a dar la ilusión del paralelismo, es decir, lo que llamamos pseudo paralelismo. Es decir, tenemos una CPU y varios procesos que quieren utilizarla. Vamos a ir poniendo procesos en la CPU para intentar o parecer que se están ejecutando todos a la vez cuando realmente no están haciendo la acción de realizarse este cambio. Entre distintos procesos los vamos a llamar el cambio de contexto, en el sentido de que vamos a tener un contexto en el CPU utilizándose un proceso que está ejecutando un momento que tiene una serie de contexto, es decir, de multiprogramadores, que son casi todos los procesadores reales. Sí que ocurrir un verdadero paralelismo, ya que tenemos varios recursos, entonces eso va a consumir proceso al consumir una serie de recursos, y es importante saber que esto va a pasar en el modelo de proceso al final en un sistema operativo. Todo el software se va a realizar en proceso al final. En el sistema disponemos de una serie de procesos que requieren utilizar la CPU. Un proceso es un programa de ejecución. Este proceso incluye el contador de programas, de registros, variables, etcétera. Pero conceptualmente cada proceso tiene su propia CPU. Sin embargo, solo existe una CPU que el sistema operativo es el encargado de gestionar entre los distintos procesos mediante el cambio de contexto. Esto es debido gracias al concepto multiprogramacional, es decir, digámoslo de otra manera, solo que en otro contexto. Solo existe un programa de un contador de programas en una PC, en el procesador, pero podemos decir que tenemos muchos contadores de programas virtuales, uno por cada proceso que se quiera ejecutar. No todos los procesos, como se han dicho, consumen una serie de recursos, pueden estar en memoria por problemas de espacio y por tanto necesitamos mecanismos. Para crear y terminar el proceso, la pregunta es cuándo se va a crear este proceso y cuándo se va a terminar. Para crear procesos tendríamos el inicio sistema y el final del sistema. Interactivos. En primer plano tiene que se están ejecutando en el usuario y luego tendremos procesos en segundo plano que se arrancan y pasan a ejecutarse sin necesidad. Interacción directa del usuario. Luego también se pueden crear procesos por llamadas al sistema específicas. Recordar un programa entra en ejecución y no puede acceder directamente a ciertos recursos porque por serias medidas de seguridad y de control de los recursos y se requiere algo específico que tienes solicitarlo a través de una llamada al sistema operativo. Bien, una de las llamadas que se puede hacer un proceso cuando está en ejecución es una llamada a crear otro proceso. Estas llamadas en únicas son el for y el reset que se crearán. También se pueden crear un proceso porque el usuario inicia un proceso, ya sea hacer doble clic o ejecutar un programa o por el inicio de un trabajo por los logs.
Nuestros integrantes son nuestros compañeros que están ahí presentes. ¿Qué es proceso? Puede pensarse en un proceso como un grupo de programa en ejecución. Un proceso necesita ciertos recursos como tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos de entrada y salida para llevar a cabo su tarea. Estos recursos se asignan al proceso en el momento de crearlo o en donde ejecutarlo. Los sistemas constan de una colección de procesos. Los procesos del sistema operativo ejecutan código del sistema y los procesos de usuario ejecutan código de usuario. Todos estos procesos pueden ejecutarse de forma concurrente, como en el ejemplo de la imagen. El sistema operativo es responsable de las actividades relacionadas con la gestión de procesos y hebras, la creación y eliminación de procesos del sistema de usuarios, la planificación de los procesos y la provisión de mecanismos para la sincronización, la comunicación y el tratamiento de intervalos en los procesos. Los primeros sistemas informáticos solo permitían que se ejecutara un programa a la vez. Este programa tenía el control completo del sistema y tenía acceso a todos los recursos del mismo. Por lo contrario, los sistemas informáticos actuales permiten que se carguen en memoria múltiples programas y se ejecuten concurrentemente, como en la imagen del ejemplo. Usuarios, aplicación, sistema operativo, hardware. Ahora hardware, sistema operativo y aplicación al usuario. Cuanto más complejo es el sistema operativo, más se espera que haga en nombre de sus usuarios, tales como Windows, Android, Mac, OS, Unix. Podemos ver en la imagen algunos sistemas operativos más comunes. Un sistema está formado por una colección de procesos. Ahora procesos del sistema operativo que ejecutan código del sistema y procesos de usuarios que ejecutan código de usuario, como los ejemplos de las imágenes: nuevo, listo, ejecución y terminado, que es determinado es el término de salir. Y ahora podemos ver el ejemplo a mano derecha, que hay usuario, roles, perfiles de derechos, y a la parte de mano derecha de la imagen tenemos su clasificación: autoridades, privilegiados, comandos con atributos de seguridad. Estado del proceso. A medida que se ejecuta un proceso va cambiando de estado. Este estado de un proceso se define en parte según la actividad actual de dicho proceso. Cada proceso puede estar en uno de los estados siguientes. Por ejemplo, el de las imágenes, si pueden apreciarlas ahí. Un sistema multiprogramado o multitarea, donde existen muchos procesos y un procesador, puede ocurrir que en un momento dado solo se ejecute un proceso o varios y los demás estén esperando a ser procesados o esperen la finalización de una operación de este. Por ejemplo, los ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, nuevo, el proceso está siendo creado. Ejecución, se está ejecutando las instrucciones del sistema. En espera, el proceso está esperando que se produzca suceso, como la terminación de la operación o la recepción de una señal. Se está preparando. El proceso está a la espera de que le asignen a un procesador. Está terminado. Ha terminado la ejecución del proceso. Bloque de control de proceso. Un bloque de control de proceso contiene muchos elementos de información asociados con un proceso específico, entre los que se incluyen estado del proceso y registro de la CPU. ¿Qué es estado de proceso? El estado puede ser nuevo, preparado, en ejecución y en espera, detenido, etc. Ahora el registro de CPU. Los registros varían en cuanto a un número y tipo dependiente de la arquitectura de las computadoras, incluyendo los acumuladores, registros de índice, punteros de estado. Información de planificación de la CPU. Esta información incluye la prioridad del proceso, los punteros
a las colas de planificación y cualesquiera otros parámetros de planificación que se requiere. Información de gestión de memoria. Incluye información acerca del valor de los registros base, límite, las tablas de página o las tablas de segmentos, dependiendo del mecanismo de gestión de memoria utilizando por el sistema operativo. Información contable. Esta información incluye la cantidad de CPU y de tiempo real de empleados, de los límites del tiempo asignado, los números de cuenta, el número de trabajo o de proceso, etc. Información de estado. Esta información incluye la lista de los dispositivos asignados al proceso a una lista de los archivos abiertos. Hebras. El modelo del proceso que hemos visto hasta ahora implicado en un proceso es un programa que tiene una sola hebra en la ejecución. Por ejemplo, cuando un proceso está ejecutando un procesador de texto, se ejecuta solo una hebra de instrucciones. Esta única hebra de control permite al proceso realizar solo una tarea cada vez. Podemos apreciar algunos ejemplos de ello en estas imágenes. Colas de planificación. A medida que los procesos entran en el sistema, se colocan en una cola trabajos que contienen todos los procesos del sistema. Los procesos que residen en la memoria principal y están preparados y en espera de ejecutarse, se mantienen en una lista denominada cola de procesos preparados, que podemos ver y apreciar en las imágenes que tenemos ahí de ejemplo. Planificadores. El sistema operativo, como parte de la tarea de planificación, debe seleccionar de alguna manera los procesos que se encuentren en estas colas. El proceso se realiza mediante una planificación apropiada. Podemos ver en el ejemplo de la imagen. El planificador a largo plazo o planificador de trabajo selecciona procesos de esta cola y los carga en memoria para su ejecución. El planificador a corto plazo o planificador de la CPU selecciona de entre esos los procesos que ya están preparados para ser ejecutados y asigna al CPU a uno de ellos. La principal diferencia entre estos dos planificadores se encuentra en la frecuencia de ejecución. El planificador a corto plazo debe seleccionar un nuevo procesador para el CPU frecuentemente. El planificador a largo plazo se ejecuta mucho menos frecuentemente, puede pasar minutos entre la creación de un nuevo proceso y el siguiente. Operaciones sobre los procesos. En la mayoría de los sistemas, los procesos pueden ejecutarse de forma concurrente y pueden crearse, eliminarse denominadamente. Por tanto, estos sistemas deben proporcionar un mecanismo para la creación y terminación de procesos. En esta sección vamos a ocuparnos de los mecanismos implicados en la creación de procesos y la ilustración analizando el caso de los sistemas Unix y Windows. Creación de procesos. Un proceso puede crear otros varios procesos nuevos mientras se ejecutan. Para ello se utiliza una llamada al sistema específica para la creación de procesos. La mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Unix y la familia de Windows, estos sistemas operativos identifican los procesos mediante un identificador de proceso único o PID, que normalmente es un número entero. Terminación de procesos. Un proceso termina cuando ejecuta su última instrucción y pide al sistema operativo que lo elimine usando la llamada al sistema exit, en pocas palabras, salir. En este momento el proceso debe devolver un valor de estado, normalmente un entero, a su proceso padre a través de la llamada al sistema wait. El sistema operativo lo liberaría a la asignación de todos los recursos del proceso, incluyendo las memorias físicas y virtuales, los abiertos y los buffers. La terminación puede producirse también en otras circunstancias. Un proceso puede causar la terminación de otro proceso a través de la adecuada llamada al sistema. Por ejemplo, termina the process.
en Win32. Normalmente dicha llamada al sistema solo puede ser invocada por el padre del proceso que se lleva a terminar. En caso contrario, los usuarios podrían terminar arbitrariamente los trabajos de otros usuarios. Observe que un padre necesita conocer las entidades de sus hijos. Por tanto, cuando un proceso crea un proceso nuevo, se pasa al padre a la entidad del proceso que se acaba de crear. Un padre puede terminar la ejecución de uno de sus hijos por diversas razones, como por ejemplo las siguientes. El proceso hijo extiende el uso de algunos de los recursos que se le han asignado para determinar si tal cosa ocurrió. El padre debe disponer de un mecanismo para inspeccionar el estado de sus hijos. La tarea asignada al proceso hijo ya no es necesario. El padre abandona el sistema y el sistema operativo no permite un proceso hijo continúe si su padre ya terminó. Comunicación interprocesos. Los procesos que se ejecutan concurrentemente pueden ser procesos independientes o procesos cooperativos. Un proceso independiente si no puede afectar o verse afectado por los restantes procesos que se ejecutan en el sistema. Cualquier proceso que no comparten datos con ningún otro proceso es un proceso independiente. Un proceso es cooperativo si puede afectar o verse afectado por los demás procesos que se ejecutan en el sistema. Evidentemente, hay varias razones para proporcionar un entorno que permita la cooperación entre procesos. Compartir información dado que varios usuarios puedan estar interesados en la misma información, por ejemplo, un archivo compartido. Acelerar los cálculos. Si deseamos que una determinada tarea se ejecute rápidamente, debemos dividirla en subtareas, ejecutándose cada una de ellas en paralelo con los demás. Observe que tal aceleración solo se puede conseguir si la computadora tiene múltiples elementos de procesamiento, como por ejemplo varias CPU o varios canales. Modularidad. Podemos querer construir el sistema de forma modular, dividiendo las funciones del sistema en diferentes procesos o hebras. Conveniencia. Conveniencia es incluso un solo usuario que puede querer trabajar en muchas tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, un usuario puede estar editando, imprimiendo y compilando en paralelo. Sistemas de memoria compartida. La comunicación interprocesos que emplea memoria compartida requiere que los procesos que se comunican establezcan una región de memoria compartida. Normalmente una región de memoria compartida reside en el espacio de direcciones del proceso que queda del segmento de memoria compartida. Otros procesos que desean comunicarse usando este segmento de memoria compartida. Creación y distribución de procesos. El sistema operativo que son objeto de estudio tienen diferentes formas en la gestión de procesos, por lo que en este apartado haremos una distinción entre el sistema Unix y el sistema Windows. El por qué se hace el estudio del sistema Unix es debido a que tanto el sistema Linux como el sistema Mac OS X está basado en dicho sistema, por lo que es más razonable hacer la mención a Unix y no a estos dos sistemas. Las únicas diferencias fundamentales detectadas entre Unix y Mac OS X se basan en el sistema de ficheros, donde Mac OS X utiliza HFX frente al UFS de Unix y el estándar ext3 de Linux. Ejemplos en Unix y en Windows para crear y distribuir los procesos. Bueno, esto sería todo en nuestra presentación de grupo. Espero que les haya gustado y que tengan un buen día.